En el video anterior habíamos dicho que cuando visitamos las páginas de cada uno de los grupos se mostrarán las notas asociadas a ese grupo en específico, y habíamos quedado pendiente de que cuando visitemos este link o esta página ninguno, debían mostrarse únicamente las notas que no tuviesen ningún grupo asignado. Como vemos ahora mismo se están mostrando todas indistintamente. Esto nos da una buena oportunidad para abordar dos temas nuevos. El uno es la utilización de where y la segunda es la utilización de scopes. Los scopes no son nada más que una manera de filtrar un rango de datos o un grupo de datos que cumplan con características específicas, aunque también nos sirven para otras cosas como ordenar grupos de datos y otras cosas más. Así que vamos manos a la obra. Por ahora queremos que se muestre únicamente esta nota, que es la única que no tiene ningún grupo asignado, la nota número 5, ir de compras. Vamos al controlador que habíamos definido para este efecto, Notes Without Group Controller, y vemos que ahora mismo se están recuperando absolutamente todas las notas, sin ninguna distinción. Pero al igual que en SQL tenemos la instrucción where para escribir condicionales, en Eloquent también tenemos un método llamado where, y esto cuando se traduzca ya a SQL puro se va a traducir obviamente a la instrucción where de SQL. El método where va a obtener tres parámetros. El primero es el nombre del campo que queremos comparar. Entonces, si recordamos la estructura de nuestra tabla de notas, tenemos un campo llamado group ID en el que se guardan los IDs de los grupos, que podía ser nulo. Estas filas donde el group ID sea nulo son las que queremos obtener en este caso. Así que vamos a decir que el campo que queremos comparar es el group ID. El segundo parámetro es el operador lógico, en nuestro caso el igual, pero podríamos también utilizar los otros operadores como mayor que, menor que, mayor o igual y todas las combinaciones ya conocidas. Y el tercer parámetro es el valor con el que queremos comparar, en este caso null. Y de todo esto le decimos dame las filas. Entonces decimos queremos las notas en donde el group ID sea igual a nulo. Vamos a ver esto en el navegador. Recargamos y vemos que en efecto funciona así de fácil. Ahora, a pesar de que podemos decir que ya está completa la solución, hay un par de cosas que quiero mencionarles sobre esto que tenemos aquí. En el caso de where, podemos obviar el segundo parámetro, es decir, el operador lógico, siempre y cuando el operador que queramos usar sea el igual. Es decir, podríamos hacer esto y va a seguir funcionando exactamente igual. Si no especificamos el operador lógico, Laravel va a asumir por defecto el igual. Vamos a comprobar esto, recargamos acá y sigue funcionando de la misma manera. El otro aspecto que quería mencionarles es que cuando queremos hacer una comparación con valores nulos, hay un método de Eloquent, o del constructor de consultas más bien dicho, llamado where_null, que es más apropiado para casos como estos. Where_null acepta únicamente un parámetro que es el nombre del campo que queremos comparar como nulo. En este caso necesitaríamos solo el primer parámetro y el segundo ya no lo necesitamos. Decimos dame las notas donde sea nulo el group ID. Recargamos esto y funciona igual. En caso de que queramos los valores que no son nulos en el group ID, tenemos este método, where_not_null. Recargamos, en cambio nos da lo contrario, las filas que no tienen nulo en el group ID. Nos quedamos con esto, que es lo que necesitamos. Y ahora sí podemos decir que el filtrado está completo. El segundo tema son los scopes. ¿Por qué se da la necesidad o por qué son ventajosos usar los scopes? Bueno, a pesar de que esto funciona perfectamente y cumple con lo que queremos implementar, si se fijan, esta instrucción de aquí no es muy expresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo leerla, con darle un vistazo, no se entiende realmente qué es lo que queremos hacer. No nos transmite nada de la idea que estamos implementando. Lo único que estamos diciendo aquí, o que podemos entender aquí, es que queremos que el group ID sea nulo. Pero realmente lo que queremos implementar, ¿qué es? Lo que queremos implementar es un listado general o un listado de notas que no tengan ningún grupo. Así que, ¿qué les parece o qué les parecería si pudiésemos hacer algo como esto? Dame todas las notas without group. Sería mucho mejor, ¿verdad? Es mucho más expresivo. Ahí sí, con un solo vistazo entendemos que estamos obteniendo todas las notas que no tienen ningún grupo. Pero claro, si ahora mismo vamos al navegador y recargamos esto, nos va a dar un error y nos va a decir que no hay un método llamado without group. Sin embargo, esto podemos solucionarlo fácilmente e implementar características como esta mediante los scopes. Para eso vamos a ir al modelo de Node en este caso y fíjense cómo vamos a definir un scope o este grupo de datos, en este caso que cumplen con la característica de que el group ID sea null. Vamos a escribir un método de tipo público y vamos a empezar a escribir con la palabra scope. Todos los scopes deben empezar con la palabra scope y luego de esto vamos a decir scope without group. El único parámetro que vamos a recibir por ahora y que siempre va a recibir un scope es un query, que es el objeto que representa al constructor de consultas.
Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir return query. Y aquí es donde vamos a implementar la condicional que habíamos escrito antes. Where null group ID. Entonces, si vamos al navegador y probamos esto, vemos que tenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, para entenderlo, nuevamente repasemos. Vamos a decirle, dame todas las notas que no tengan grupo, ¿verdad? E internamente Laravel va a reconocer esto como un scope, gracias a que hemos definido acá este método llamado scope without group. Va a recibir el query que estamos haciendo y va a aplicarle este where null group ID. Y luego va a continuar siguiendo las instrucciones, en este caso get, pero aquí incluso podríamos seguir encadenando wheres con condicionales, o incluso podríamos encadenar más de scopes, digamos que tengamos un scope active. Podríamos seguir encadenándolo. O también podríamos dentro del mismo scope seguir encadenando más wheres. Where y alguna otra condicional. Ahora, los scopes también nos sirven, a más de filtrar datos, para aplicar otro tipo de operaciones, por ejemplo, ordenamiento de datos. Digamos que quisiéramos ordenar nuestras notas por la fecha en la que fueron creadas. Podríamos crear un nuevo scope, un método público, y recordemos, siempre empezamos con scope. Y luego vamos a decirle que queremos las últimas notas. Como es solo un ejemplo, voy a poner simplemente un nombre en español, solo para demostrar últimas notas. O más bien vamos a ponerle un nombre, orden descendente, algo así. Recibimos el query y luego lo que hacemos es retornar el query, pero ahora le vamos a aplicar un método también que no hemos visto hasta ahora, pero que existe, llamado order by. Que como ven es igual a la instrucción de SQL puro. Order by, le decimos que queremos ordenar por el campo created at, que contiene las fechas de creación, en orden descendente. Entonces, gracias a esto, ahora podemos ir acá, podemos encadenar también y decir orden orden descendente. Entonces, vamos aquí y bueno, ahora tenemos solo una nota. Para probar el punto vamos a ir acá. Voy a cambiarle por ahora esto, where not null, para que se muestren las otras notas. Y vemos que se han ordenado en el orden de creación. Podemos comprobar esto si cambiamos esto a ascendente. Debería cambiar esto, debería salir primero esta y última esta. Recargamos y vemos que funciona correctamente. Vamos a regresar esto como estaba. Where null. Muy bien. Ahora, cuando quieran ustedes ordenar ascendente o descendentemente de acuerdo a la fecha de creación que está en created at, no escriban un scope. Laravel ya trae un scope por defecto para este caso. Entonces no necesitamos hacer esto. Esto solo lo escribí para probar el punto. Laravel trae por defecto un scope global llamado latest, que nos ordena de acuerdo a los más recientes, los registros más recientes. Y vamos a cambiar esto nuevamente, una vez más, solo para probar el punto. Entonces latest se muestra en este orden, y si queremos, en cambio, desde el registro más antiguo, oldest. Cargamos y vemos que cambia el orden. Muy bien, así que pueden utilizar estos métodos también, o estos scopes globales que tiene Laravel por defecto. Vamos a regresar esto como estaba. Muy bien, comprobamos. Muy bien, ahí está funcionando perfectamente. Entonces, hemos visto en el video la utilización de wheres o condicionales para filtrar datos de acuerdo a condicionales, y cómo podemos encapsular todos estos wheres, estas condicionales o el ordenamiento de datos dentro de scopes, que son muy útiles para escribir código mucho más expresivo.